Bienvenidos sean ustedes a la proclamación de Palabra Viva, Viva la Palabra, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llama ahora a tus amigos y familiares para que reciban la bendición de la Palabra de Dios. Celebración de Palabra Viva, Viva la Palabra, del 17º domingo ordinario del siglo B. Nos acompaña el coro de la Comunidad Cristiana Católica Romana de Crowders, California. Pedimos por todos los enfermos que están en las casas, asilos de ancianos, hospitales y aquellos que se encuentran en las cárceles, privados de su libertad, los que viajan en este momento, aquellos que trabajan bajo las inclemencias del tiempo. Por todos ustedes que producen los frutos del campo y gracias a ustedes tenemos un poco de pan, uvas con que se hace el vino. El Señor los transforme en su cuerpo y en su sangre por las manos del sacerdote y la oración que invocamos sobre ellos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Balsaliza un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como lo había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido.
Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús lo sigue haciendo con todos sus discípulos a lo largo de la historia. Jesús mismo es el pan de vida que se comparte, es decir, se da, se reparte, o sea, se extiende, y se imparte o se mantiene como alimento indispensable de la vida del cristiano. Ese es el tema que nos presenta la palabra litúrgica de Dios en este domingo. Prácticamente el cristiano está llamado a unirse de tal manera a su maestro como discípulo, pero también como amigo. Jesús nos invita a esa unidad que se da solamente entre 2 personas que se aman. La Biblia constantemente compara el amor de Dios con su pueblo como el de un esposo que se une a la esposa. Y en el Nuevo Testamento se nos presenta al novio que está a punto de celebrar sus bodas con su prometida. Inclusive los primeros cristianos, especialmente de la comunidad de San Juan, de esas cartas y el Evangelio que hoy precisamente se integran a todo el proceso del ciclo B, en el que el Evangelio de Marcos nos presenta al discípulo que llega a madurar al mirar las señales que Jesucristo presenta, que es como la credencial de profeta que era propio de aquellos que esperaban la llegada del Mesías y que habían visto en Eliseo, además de otros profetas, el precursor del Mesías que vendría a saciar el hambre del gentío, de las multitudes. Hay muchos aspectos de la vida de Jesús, de su madre, de los primeros discípulos o apóstoles,
en los que se refleja la forma milagrosa como Dios condujo al pueblo de Israel por el desierto y les sació su hambre y su sed con agua sacada de la roca y pan simbolizado en aquel maná como llovizna que caía sobre el pasto, o como aquella nube que con su sombra protegía a la gente que caminaba, o aquella luz que por la noche iluminaba su sendero. Dios de mil maneras demostró que se preocupaba por su pueblo. Y Jesucristo indudablemente recordaría a las multitudes cómo Dios lo que había prometido lo había cumplido, lo cumple y lo seguirá cumpliendo, porque la palabra de Dios no puede fallar. Con este tema de la multiplicación, o que algunos llaman la división de los panes, se nos dan tantas enseñanzas para vivir nuestra vida cristiana. Pero el tema central de este milagro es la unidad. Unidad que debe existir entre el discípulo con su Señor y Maestro, como ya dijimos. Pero ahora también se trata de la unidad de nosotros como cristianos o seguidores del Señor, que con su Espíritu nos ha unido bajo un solo bautismo. Ya nos dirá San Pablo que es importante que describamos nuestra vida con hechos y no palabras vacías. Ese llamamiento que hemos recibido debe ser digno de los hijos y las hijas de Dios que Dios ha adquirido por medio de la sangre de su Hijo. Nos pide el apóstol que aprendamos a ser humildes y amables, comprensivos y sobre todo pacientes en el amor mutuo, que nos esforcemos en mantenernos unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Y estas son las características de aquellos que participan de ese banquete del Señor Jesús. Un banquete que nos recuerda todos aquellos momentos en que Cristo compartió el pan con sus amigos. Y también con aquellos que, aunque eran desconocidos y habían venido de lejos a escuchar su palabra, Jesús bien sabía que no habían tenido tiempo de comprar almuerzo o algo para aguantar el día. Así es que Él mismo se dispone, según las necesidades de su audiencia, a dar lo que ellos más necesitan en aquella hora. El alimento, bajo aquel calor, no era fácil de conseguir. Jesús le dice a uno de sus apóstoles, Felipe, ¿cómo vamos a hacer para que todos ellos coman? Aun cuando Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, le interesa que sus colaboradores más cercanos se preocupen, se hagan una pregunta inteligente y se pongan a pensar en la logística, es decir, el lugar, el tiempo, los elementos materiales que se necesitan, no simplemente para una conferencia, sino ante todo para la enseñanza, la catequesis, que tiene por objetivo llevar a toda esa gente al conocimiento de ese pan de vida, que es precisamente Jesús, que les habla al corazón, los ha alimentado en el espíritu, pero que ahora es necesario alimentarles en su cuerpo. Y la respuesta no se hace esperar. ¿Qué vamos a hacer, Señor Jesús? Ni 200 denarios serían suficientes para siquiera comprar un poco de pan para cada uno. Es muchísima gente. Y Andrés, aquel que fue el primero que Jesús llama a compartir su vida como discípulo, es tan práctico en su observación que simplemente busca lo más que puede para que a todos se les dé una respuesta adecuada. Y lo único que encuentra es un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. También desilusionado, se pregunta, ¿qué es esto para tanta gente? Una vez que Felipe y Andrés hacen lo suyo, Jesús ordena que se sienten en grupos. No sin antes tomar en cuenta a ese equipo de personas, a ese grupo de discípulos, a través de los cuales Jesús alimentará al mundo entero. Pero Jesús no lo hará directamente, lo hará a través de esa iglesia que Él empezó a formar con aquel pequeño grupo de los 12. Y a quienes confiaría más tarde toda la misión profética, regia y sacerdotal. Es decir, ese servicio de la palabra, de profecía, de visión, como también de ese servicio de la caridad, de la justicia, del amor.
así como esa obra santificadora, porque el Señor vino a santificar el mundo a través de su propio sacrificio, pero jamás excluyendo el esfuerzo, la contribución y los elementos que el ser humano le presentan. Sin esos 2 pescados y 5 panes, ¿podría Jesús haber hecho el milagro de saciar el hambre de las multitudes? Quizás sí, porque Él es el Todopoderoso, pero decidió no hacerlo así, sino que quiso tomar en cuenta lo poco o mucho que los demás tenían en sus manos. De allí que entonces es mejor hablar de repartición en vez de multiplicación de los panes.